vamos a presentar en realidad un amigo del herbario Pedro Ruiz Gallo, un ex alumno del área de botánica, investigador asociado a nuestro herbario, el licenciado en biología Boris Paul Esquerri Ibáñez. Él actualmente es investigador del Laboratorio General de Biotecnología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Se encarga de la propagación de especies nativas y arbóreas y es estudioso de algunos grupos vegetales del norte, grupos específicos como el grupo de las Passifloraceae, las Begoniaceae, Amarilidaceae, Tropeolaceae, entre otros grupos de flores muy vistosas. Actualmente, bueno, también es investigador asociado, como le dije, del herbario Pedro Ruiz Gallo y del Centro de Investigación en Biología Tropical y Conservación Simbiótica. Bueno, con ustedes el licenciado Boris. Bueno, primero que todo, agradecer por esta oportunidad que me brinda el herbario, esta ventana pues muy importante en esta época de la pandemia para transmitir información científica, ¿no? Ya han habido varias ponencias y la verdad son muy interesantes, justamente la de líquenes. Bueno, en esta oportunidad les voy a traer lo que fue hace algunos años mi tema de tesis. Ya han pasado, a ver, más de 5 años, calculo. Y 2014, 2015 yo hice este trabajo para licenciarme en biología botánica, ¿no? Aquí en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, revisando este interesante grupo de plantas, ¿no? En el departamento de Lambayeque. Y bueno, desde esa época hasta este año han habido algunos cambios. Se ha podido explorar zonas que no pude acceder en el momento de ejecutar pues mi trabajo de tesis, y hay algunas adiciones, ¿no? Entonces, estas cosas voy a compartirles en esta tarde, ¿no? Espero sea de su agrado. Una revisión actual de las flores de la pasión en el departamento de Lambayeque. Bueno, antes que todo voy a meterlos en contexto con algunas generalidades para después entrar a lo que es lo que fue el proyecto en sí y bueno, las adiciones que se han ido presentando. Bueno, ¿por qué les llaman flores de la pasión, no? O pasionarias? Justamente este nombre pasiflora lo crea Linneo en su obra Species Plantarum, 1753, y lo da pues porque detrás de este grupo de flores que ven acá, que es un ejemplo de una especie del género, existe una historia con un matiz religioso. Y la historia pues trata de que los primeros misioneros jesuitas que visitaron las Américas para pues en sus misiones de evangelizar a los indígenas, se toparon con este tipo de flores, ¿no? Y para ellos fue algo rarísimo porque ahí en Europa no existe esto. Es más, pasiflora no son nativas de Europa, ¿no? Y bueno, ellos en su pensamiento religioso pudieron observar en las estructuras de estas flores elementos de la pasión de Cristo. Con la pasión de Cristo pues me refiero al sufrimiento que sufrió Jesús en todo este episodio histórico que se conoce, ¿no? Desde que fue ajusticiado y hasta que fue crucificado. Algunos detalles para mencionar, por ejemplo, es esta estructura que pueden ver acá, que se denomina corona, estos filamentos vistosos, aquí teñidos, simbolizó para ellos la corona de espinas que le pusieron a Jesús pues en la cabeza. Si vemos acá la parte sexual, estas son flores hermafroditas, porque tienen parte femenina y masculina en la misma flor. Podemos ver los 3 estilos que rematan aquí en la parte superior, sobre el ovario, simbolizaron para ellos los clavos, los 3 clavos con los que fue crucificado Jesús, ¿no? Los 5 estambres, estuve leyendo que hay una referencia sobre las 5 llagas que recibió, sin embargo también sobre las 5 personas que acompañaron a Jesús hasta su muerte. Tenemos un ovario, simbolizó para ellos el cáliz, donde Jesús bebió el vino en la última cena. Ese pedestal que ven acá, esta columna, que levanta todo el aparato sexual, se llama androginófono, y es bien característico del género.
y para ello simbolizó la columna donde Jesús fue atado y azotado. ¿Y con qué fue azotado Jesús? Con látigos. Bueno, esos látigos también están representados, ya que este tipo de plantas en su mayoría son trepadoras, mediante estos órganos que ven acá, y este dibujo que son zarcillos. Entonces, para ellos los zarcillos simbolizaron también los látigos. Bueno, y por si no fuera poco, tenemos más referencias, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver las 10 piezas del perianto, 5 sépalos y 5 pétalos, que es lo general en el género, y simbolizaron para ellos los 10 apóstoles fieles a Jesús durante este episodio, ¿no? Sabemos que fueron 12, pero bueno, si obviamos a Judas Iscariote y a Pedro, que lo negó, tenemos 10, ¿no? Y pues calzan pues con las 10 piezas del perianto, ¿no? Entonces todas estas cosas lo llevaron a Linneo pues a no desaprovechar esta oportunidad para finalmente darle este nombre a todo este grupo de plantas, ¿no? Pasiflora, que deriva del latín flos passionis, ¿no? Que significa flor de la pasión. Entonces ahora saben pues por qué estas plantas le llaman flores de la pasión o pasionarias, ¿no? Tiene una referencia con la crucifixión de Jesucristo. Bueno, ahora hablando un poco ya de la familia, la familia actualmente se trata en un sentido amplio de las pasifloráceas, ya que alberga 2 familias más. Ya desde hace algún tiempo se tuvo referencia de algunas cualidades a nivel de la flor que vinculaban a pasifloráceas con turneráceas o maleserviáceas. Entonces ya han sido a partir de 2000 los estudios del grupo de filogenia de angiospermas, y esto pues ya totalmente reconfirmado con los estudios del doctor Toru Tokuoka en 2014, donde pues ya se soporta que esta familia abarque en un sentido amplio a la familia clásica, pasifloráceas, y a las 2 familias que mencioné, ¿no? Turneráceas y maleserviáceas, hoy tratadas como subfamilias, ¿no? Bueno, el género pasiflora está acá, en este grupo, y esta subfamilia, y es el que vamos a tratar el día de hoy. Las pasifloroides constan de 2 tribus, con 15 géneros. Están presentes especialmente en los trópicos. Algunas especies escapan por ahí a los subtrópicos. Y bueno, más del 95% de las especies corresponden al género pasiflora, ¿no? Es decir, que casi todas las especies están acá en pasiflora. Pero sin embargo existen un resto de géneros que vemos acá en el mapa, con un número de especies reducido, algunos con 10, 8 especies o una sola especie. Por ejemplo, vemos este grupo de acá, estos géneros hermanos de pasiflora netamente africanos, nativos de África. Aquí en la Amazonía podemos encontrar 3 géneros que conviven con pasiflora, y también tenemos algunas especies de pasiflora presentes a este nivel, ¿no? El sudeste asiático y parte de Oceanía, ¿no? La costa australiana y algunas islas de por acá. Bueno, hasta este año ya se calculan más de 650 especies en pasiflora. Y esto es bien interesante, pues yo les cuento que cuando hice mi tesis ya hace más de 5 años, y es más, cuando empecé a formularla, les hablo de 2007, 2008, las especies iban por 480, ya llegando a las 500. Entonces es interesante ver cómo ha aumentado, ¿no? Y esto es porque pasiflora es un grupo activo. Es decir, que hay personas que están trabajando en el grupo, ¿no? Están haciendo cambios a nivel de los subgrupos, publicando nuevas especies cada año, y de esa manera pues se mantiene una continuidad, ¿no? Y este conocimiento pues está avanzando para bien, ¿no? En este mapa podemos observar la abundancia del género, especialmente aquí en la parte de Sudamérica, ¿no? Aquí están más en este color que ven acá la leyenda, más de 125 especies. Hablamos de Colombia, Brasil, Ecuador, el Perú, ¿no? Donde se concentra la mayor cantidad de especies en el mundo de pasifloras. El área de Mesoamérica también tiene buena cantidad de especies nativas, así como el Caribe.
Y bueno, en menor cantidad la zona del sudeste asiático, estas selvas de esta zona, ¿no?, de Indochina, y la costa australiana y algunas islas de Oceanía. Sin embargo, también tenemos por ahí un pequeño grupo de especies nativas que escapan a los subtrópicos, como el sur de Estados Unidos, el sur de China y el norte de Argentina, ¿no?, Uruguay, Paraguay, y la parte norte de Chile. Bueno, Pasiflora, al ser un género muy grande, ha sido necesario clasificarlo, o sea, las mismas especies dentro del género volver a clasificarlas. ¿Y esto por qué? Pues para ordenar mejor los grupos de especies de acuerdo a sus características diferentes o a sus afinidades, ¿no? Y es por eso que conforme ha pasado el tiempo se han propuesto algunas clasificaciones infragenéricas dentro de Pasiflora, siendo la más actual en 2003 y que pues se afianzó con los estudios moleculares de Krosnick y colaboradores, ¿no? Inicialmente se propusieron en 2003, por ejemplo, 4 subgéneros y actualmente tenemos 6, ¿no? Se han segregado 2. Entonces podemos hablar actualmente de las pasifloras comprendidas en 3 clados: Astrophea, Passiflora y Decaloa. Astrophea albergando 2 subgéneros, Astrophea y Trifostematoides. Passiflora albergando su género Passiflora y Dedamioides. Y Decaloa, el subgénero Decaloa y Tetrapatia. Bueno, el subgénero Passiflora es de por sí el más numeroso dentro del género. Tiene bastantes especies, seguido de Decaloa. Y en menor cantidad pues están los que siguen, ¿no? El subgénero Astrophea, el subgénero Trifostematoides, que salió de acá, de Dedamioides, y el subgénero Tetrapatia, ¿no? El subgénero Tetrapatia, por ejemplo, alberga un pequeño grupo nomás de especies restringidas para la zona de Oceanía. El subgénero Dedamioides para el área de Brasil y zonas aledañas, las Guyanas. Trifostematoides, que fue segregado de acá, y según pues la biología molecular está más emparentado con las Astrophea, ¿no? Y las Astrophea, que comprenden a un grupo muy raro dentro de las pasifloras. Quizás todos piensen que las pasifloras son enredaderas trepadoras, pues siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Hay un pequeño grupo que son especies arbóreas, pequeños árboles e inclusive arbustos, ¿no? Y aquí están contemplados estas especies. Bueno, hablar de la morfología brevemente, tenemos las especies que van desde el hábito herbáceo al hábito semileñoso a muy leñoso, ¿no? Especies trepadoras muy delicadas, a parras muy robustas. Tenemos los árboles y árboles pequeños y arbustos, ¿no?, del subgénero Astrophea que les comenté. La diversidad de la hoja también es muy variable en el género, ¿no? Esto ha sido motivo, por ejemplo, para que parte de la clasificación infragenérica. Sin embargo, acá hay también un motivo ecológico que vamos a ver más adelante. Las hojas pueden ser enteras, pueden ser partidas, la lámina puede estar lobulada en 2 o más partes. Trepan mediante zarcillos. Por ahí existe un grupo que es el subgénero Trifostematoides, donde los zarcillos se han especializado y poseen discos adhesivos. Tenemos la presencia de nectarios extraflorales, es decir, estos nectarios que están fuera de la flor, están presentes a nivel de la hoja, en los pecíolos y las láminas. Sin embargo, también están presentes en las estípulas. Bueno, acá me olvidé de poner una foto de estípulas, pero son órganos que abrazan la parte de donde nacen las hojas, ¿no? En la base de los pecíolos están las estípulas. Y se presentan en pares, aquí, en los nudos. Bueno, tenemos las flores. Esta es la flor típica del género. Pueden ver la corona que les mencioné, que simbolizaba la corona de espinas, ¿no?, que está compuesta por filamentos que pueden ir desde los más coloridos, los más vistosos, a como acá flores inconspicuas, ¿no?, donde casi no se aprecia esto. La parte sexual muy prominente, ¿no?, tanto la parte del gineceo como el androceo, elevado pues por esta columna que les mencioné, que se llama androginóforo. Sin embargo, esta configuración floral
puede no aplicarse a todas las especies, ¿no? Hay especies que tienen algunas adaptaciones, también con matiz ecológico, como por ejemplo estas flores, ¿no? Donde estas flores rosadas que pueden ver en la foto, donde esta corona no desaparece, sino que se reduce hasta llegar a la forma de un pequeño anillo, un reborde o pequeños dientes. Aquí pueden ver también en este grupo de flores, una especie arbórea, en la corona que está reducida a un anillo. Sin embargo, la parte de abajo del receptáculo floral también puede elongarse, ¿no? Como ven acá, y formar un tubo floral, ¿no? Esto también tiene una implicancia ecológica, como vamos a ver. Bueno, el típico fruto de las pasiflores es una baya indehiscente, generalmente de forma globular, sin embargo también puede alargarse, ¿no? O ser más pequeño. Bueno, existe un pequeño grupo dentro de las pasiflores que rompe esta regla y que tiene frutos capsulares, ¿no? Donde dehiscentes estos frutos se abren y liberan las semillas. Estas semillas son muy numerosas, envueltas en un arilo que varía pues en color, en olor, en sabor también, porque de acá se desprenden las especies que son importantes para el hombre. Y bueno, mencionar también la ornamentación que existe en el grano de polen y la semilla, que últimamente pues nos ha dado detalles para por ahí poder establecer diferencias inclusive entre especies. Bueno, acá les muestro la flor en dos posiciones. Esa es la flor del maracuyá, para los que no la conocían. Pues esta es la configuración general, ¿no? de las pasifloras. La corona, que puede ser muy vistosa, ¿no? Sobre el perianto. Esta columna, que es el androginóforo, que eleva la parte del androceo con 5 estambres y el gineceo con el ovario y 3 estilos, ¿no? Muy prominentes, muy vistosos. Sin embargo, también pueden haber variaciones, como estas que vemos acá. Y justamente les estoy mostrando estas 3 variaciones porque esto coincide con las especies que les voy a reportar para el Lambayeque presentes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que la corona, que era muy vistosa, se redujo. Sin embargo, todavía está presente ahí, ¿no? Con un color encendido. ¿Qué más podemos observar de cambios? Acá, en la parte inferior, vemos que ya el receptáculo floral ha empezado a elongarse un poco, ¿no? Se ve un poco más largo. Las brácteas, bueno, en la foto anterior no se pudo ver, pero las brácteas estaban libres y acá ya están soldadas, ¿no? Formando un involucro que envuelve pues la parte de acá de la base de la flor. El androginóforo se mantiene, sosteniendo la parte sexual. Y en esta otra configuración vemos que pues este tubo que estaba acá inicialmente elongado, pues ya está muy largo, ¿no? Formando un tubo floral. La corona, que bueno, acá no se ve, y vamos a ver más adelante, se redujo de filamentos ya a dientes, y las brácteas se hacen más prominentes, abrazando la base de este tubo, ¿no? Que en este caso es una flor que está al revés, se está colgando. Bueno, hemos visto características de la flor por la parte externa. Vamos ahora a la parte interna, ¿no? Estos cortes yo los hice para mi tesis. Y podemos ver ahí las especies que que han visto anteriormente, ¿no? Acá está la corona, este es un transcorte de flor, bueno, acá está por ambos lados, acá solamente por un lado. Pueden ver acá, por ejemplo, la corona que han visto, esta. Sin embargo, más adentro hay más filamentos, pero pequeñitos, y que se adentran hacia acá, ¿no? Hacia la parte del receptáculo floral. Y entonces podemos hablar de una corona externa, que es lo que se ve, lo vistoso, y una corona interna, que es estos pequeños filamentos, ¿no? Esta corona puede estar presente en la flor con una sola vuelta, ¿no? Lo que le llamamos series, o en inglés rounds, ¿no? Una vuelta, otra vuelta, pueden ser 3 vueltas de filamentos, 4 vueltas, y cuantas más vueltas haya, cuantas más series haya, vamos a ver la flor desde arriba con la corona muy copiosa, ¿no? Y nos va a ser más difícil contar filamento por filamento. A diferencia de que sea una flor que tenga solamente una serie o 2 series donde vamos a poder contar fácilmente el número de filamentos por cada flor, ¿no? Si seguimos adentrándonos, podemos ver esta membrana que se levanta,
Esta membrana se llama opérculo. Y este opérculo funciona como una tapa. Bueno, acá está el corte, pero en sí le da la vuelta a toda la flor, ¿no? Que pueden ver. La función de este opérculo es empalmarse con este otro repliegue que ven acá, que se llama limen. ¿Y de qué sirve la unión opérculo-limen, ¿no? Una unión total o parcial, como pueden ver acá. Esta tapa funciona como un sistema de seguridad, como una traba, para proteger esta área de acá que ven. Esta es la cámara del néctar o nectaroteca. Aquí está el tejido que va a formar el néctar en la flor. Entonces esta membrana, la unión de estas dos membranas va a ser como un cierre, ¿no? Un sistema de seguridad. ¿Para qué? Por ejemplo, para que no entre el agua cuando llueva. Y lo principal, para que evitar el robo del néctar por los falsos polinizadores, porque como sabrán, en una flor no solo los visitantes vienen en actitud positiva, ¿no? A polinizar las flores, sino hay algunos también que se roban el néctar. ¿Qué más? Tenemos este repliegue que ven acá. Vemos el androginóforo que les mencioné, la columna que eleva toda la parte sexual. Sin embargo, acá en la base está hinchado, ¿no? Este hinchamiento se llama tróclea y puede estar presente o no en la flor. En este caso está presente y pues le sirve para darle mayor fuerza, mayor dureza a esta estructura, ¿no? La hace más maciza. Y esto sucede pues porque a veces hay visitantes que son, se puede decir, muy bruscos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un abejorro grande que venga acá, o que vengan 2 o 3 y estén forcejeando hasta llegar a esta zona para poder tomar el néctar, ¿no? En ese forcejeo pueden quebrar esta estructura y bueno, se pierde esto, se perdió la flor, ¿no? No hay polinización. Entonces esto como que refuerza, ¿no? Es un reforzamiento del androginóforo. Pasamos a este tipo de flor. Podemos ver que acá están las brácteas que les hablé. Estaban libres. Y acá están soldadas, ¿no? Aquí esta parte que es inconspicua, casi no se nota, que es el receptáculo, pues se elonga. Y acá lo pueden ver en el transcorte, que está elongado. La corona se ha reducido. Acá tenemos 1, 2 vueltas, o sea, 2 series. Y también puede actuar como una barrera, pues, para evitar que los insectos pequeñitos, que los que no vienen a polinizar, no puedan entrar hasta acá, ¿no? Llegar hasta el néctar. Vemos el opérculo y el limen, como acá, también están presentes acá, empalmados, para proteger esta área que es la cámara del néctar. Nos vamos a este tipo de flores, que son las flores péndulas. Vemos que las brácteas están más reforzadas, más ensanchadas, un involucro más fuerte para proteger la base del receptáculo, y el tubo floral, pues acá está muy elongado. La corona ya, miren cómo quedó reducida, pequeños dientes nada más, ya no es muy vistosa. Y si vemos la parte interna, pues vemos la misma configuración, ¿no? La cámara del néctar, que está protegida por esta traba de acá, ¿no? El opérculum y el limen. Bueno, vamos a ver también que todas estas características que tienen las flores tienen una implicancia ecológica, ¿no? Es decir, que no están así, esta configuración no está al azar, ¿no? Bueno, para entrar al tema ya de la implicancia ecológica que les comenté, vamos a hablar que este tipo de flores, que son las más vistosas, tanto por color, por el tamaño de la corona, también por las fragancias que emiten, van a estar diseñadas especialmente para himenópteros, para sus visitantes himenópteros. Y estos van a ser los que van a, pues, a polinizar las flores, ¿no? Los únicos con la fuerza necesaria para poder llegar acá a la flor, destrabar el sistema, el cierre que vieron, opérculum limen, y llegar a la cámara del néctar. Se mencionó hace mucho tiempo también que la corona funciona pues como una pista de aterrizaje para estos insectos. Y esto es bien claro porque cuando se vienen a posar, y yo lo he visto también directamente, especialmente con estos abejorros negros, Psilocopa, entonces esto es como una pista de aterrizaje para ellos, ¿no? Ellos vienen, se posan y tranquilamente empiezan a trabajar hasta ubicar su posición más adecuada
y poder tomar el néctar, ¿no? Y mientras están haciendo eso, pues están ahí esparciendo el polen en su cuerpo para después visitar otra flor y promover la polinización, ¿no? Ya que las pasiflora generalmente tienen polinización cruzada. Podemos ver acá otro ejemplo, estas avispas grandes, ¿no? Cazatarántulas, el género Pepsis, que está posada sobre esta flor en su corona, y bueno, ya está acomodada acá y está pues tomando el néctar, ¿no? Ya seguramente abrió la cerradura y accedió a la cámara del néctar. Acá vemos otro abejorro sobre una flor de maracuyá que ya cumplió su misión, ya tomó el néctar, pueden ver su cuerpo que está ya aquí desperdigado los granos de polen. Entonces este tipo de flores va a estar especializada para estos visitantes, ¿no? Los himenópteros. Bueno, y ahora este otro tipo de flores, ¿no? Que vieron donde había un tubo floral, la corona ya estaba reducida, no era vistosa, pues están especializadas para estos animalitos, que son los troquílidos, ¿no? Con ello me refiero a colibríes y a picaflores. Son los únicos estos animales los que con su pico largo van a poder atravesar todo el tubo floral, llegar a la traba operculum limen y acceder al néctar. Y mientras pues están haciendo eso, están acá empapando su cabeza de granos de polen, hasta de ahí salir y visitar otra flor. Entonces, estos animales en segundos nada más visitan la flor y van a otra flor y así, ¿no? De esta manera favoreciendo la fertilización de las flores. Un caso interesante que pude notar durante la colecta de este tipo de flores es la función, ¿no? Que cumplía esta traba aquí, como le mencioné, y cumplía bien su función, porque yo cuando colecté flores, por ejemplo, yo las cortaba, así como han visto los cortes que le he hecho para que vean la estructura interna, para tomar foto, describir y pues herborizar, ¿no? Prensar y herborizar. Y encontraba justamente en estos tubos, encontraba insectos que se habían quedado, ¿no? Ya estaban muertos. Es decir, que habían ingresado con la finalidad de llegar al néctar, se toparon con la trampa aquí, con esta cerradura, y ya pues ya no pudieron dar vuelta, se quedaron ahí, ¿no? Se murieron. Sin embargo, también he visto otras flores con esta parte de acá de las brácteas dañada, con perforaciones, y esto es porque algunos insectos o animales, bueno, en su vivez, pues no, por no entrar acá, han escogido esta área y pues la han perforado y han podido acceder al néctar, ¿no? Es por eso que muchas de estas especies tienen sus brácteas muy engrosadas y soldadas, ¿no? Este involucro fuerte, justamente para evitar ese ataque por la parte exterior, ¿no? Como pueden ver, hay insectos, hay animales que polinizan, sin embargo, hay animales también que vienen nada más a robar el néctar. Y bueno, mencionar también a estas especies, hay especies de antesis nocturna, ¿no? Abren su flor en la noche, y pues como sabrán, están especializadas ya no para himenópteros, ¿no? Ya no tienen un color vistoso, muy llamativo, sino es un color pálido, liberan esencias, fragancias para atraer estos animales, ¿no? Y con esto me refiero a los murciélagos. Son estos animales los que van a polinizar este tipo de flores. Inclusive pueden ver acá esta especialización en el arreglo de los estambres. Ya no tienen la disposición radial que vieron en las anteriores flores, ¿no? Están todos dispuestos a un lado. ¿Para qué? Para que cuando ven este animal sea más fácil, pues, que se empape de los granos de polen, ¿no? Y de esta manera favorecer la polinización. Bueno, estuve leyendo hace tiempo y encontré también que algunos visitantes de estas flores eran también las polillas, especialmente el grupo de las esfíngidas. Esas polillas, no sé si las conocerán, que son gordas, ¿no? Son bien grandes. Por ahí se tienen algunos indicios de que estas polillas también visitan estas flores, pero no se tiene la seguridad si pues cumplirán con la función de polinización. Bueno, y algo importante también que quería mencionar es esto, ¿no? Se habla de una coevolución de pasifloras con estas mariposas. La tribu Heliconini, la familia Nymphalidae.
Se han postulado muchas teorías acerca de esta relación. Voy a hablar brevemente nada más de algunas de ellas. Estas mariposas son plagas específicas de las pasifloras. Y con ello me refiero a que estas mariposas únicamente las buscan para poner acá sus huevos y reproducirse, pues, ¿no? Dejar acá su descendencia. Tanto es así la especificidad que, por ejemplo, el género Heliconius tiene especies estrictamente con especies de pasiflora. Es decir, que buscan una especie A y solo ponen huevos ahí. No van a poner huevos en la especie B ni en la especie C. Y esto, pues, ustedes saben que cuando ponen la masa de huevos, cuando eclosionan, estas larvitas son muy voraces. Y en un abrir y cerrar de ojos pueden acabar con todas las hojas de la planta, ¿no? Defoliándola y llevándola a la muerte. Entonces, bueno, Pasiflora no se ha quedado atrás y ha elaborado estrategias. Estas estrategias de defensa, por ejemplo, la primera que se postuló y posteriormente se comprobó ya con algunos estudios, es que las pasifloras, en el momento en que estas mariposas hembra ya bien están en la época de ovipositar, concentran componentes tóxicos, venenos, en sus hojas. Y estos venenos son glucósidos derivados del cianuro. O sea, pueden darse cuenta que es algo venenoso. De tal manera que, pues, cuando eclosionen los huevitos, salgan las larvas, haya una mortalidad alta, ¿no? De toda esta descendencia. Y queden tal vez de 20, queden unos 8 o 9, ¿no? O 5, que no le hagan mucho daño a la hoja. Sin embargo, estas mariposas han sabido saltarse esta estrategia. Y este género, especialmente el Liconius, durante mucho tiempo ha estado ante esta presión que ha evolucionado y ha secuestrado los componentes tóxicos de las hojas de las pasiflora y los ha hecho parte de su organismo. De tal manera que tenemos especies ahora con esta presentación. Para, bueno, todos mis amigos que saben ecología, ¿no? Relaciones de animales, este color es muy sugerente en los animales, ¿no? Y nos indica advertencia. Si un pájaro viene y ve esta mariposa, pues le está indicando que tenga cuidado, que es un animal que no va a saber muy bien, no es delicioso, que es tóxico, que es venenoso. Y eso es cierto, porque estas mariposas son venenosas, son tóxicas. El pájaro se lo puede comer, lo puede vomitar, ¿no? Entonces estos animales, pues, han secuestrado los tóxicos de las pasifloras y los han hecho parte de su defensa. Sin embargo, las pasifloras, pues, tienen otras estrategias también para defenderse. La forma de la hoja es bien conocida como estrategia de defensa, ya que las pasifloras son bien conocidas, especialmente el subgénero Decaloba, por poseer heteroblastia. Cambian la forma de la hoja inclusive en un mismo individuo. Y es bien conocido en las Decaloba, por ejemplo, el subgénero Decaloba, donde la parte de las hojas juveniles tienen una forma y cuando llegan a la etapa adulta cambian la forma de la hoja. Yo lo he visto siempre en el campo, en las colectas. Y bueno, para el que no sabe puede pensar que es otra especie, ¿no? Sin embargo, es la misma ya cuando ven que se desarrolla la flor. Y bueno, ¿de qué sirve cambiar la hoja? Las mariposas hembra, aunque no lo crean, aprenden la forma de las hojas de las pasifloras. Es decir, que están acostumbradas a ver un tipo de forma de hoja y si no encuentran su hoja buscada, no van a poner huevos allí. Esto en parte pues les ayuda a estas pasifloras a evitar esta infestación, ¿no? Con las posteriores larvas. Otro detalle de defensa interesante de las pasifloras es esto que ven acá, estos puntos amarillos sobre la hoja, que no son más que la parte adaxial de los nectarios. Como les comenté, las pasifloras tienen nectarios extraflorales, es decir, fuera de la flor. Y acá, por ejemplo, van a estar presentes a nivel del peciolo y debajo de la hoja. Entonces, debajo de la hoja tenemos la parte que exuda el líquido y por la parte de acá, de esta parte de la hoja, vemos estas manchitas, ¿no? Que va a corresponder pues a que debajo hay un nectario que exuda el líquido. ¿Y cuál va a ser la función de estas manchitas?
pues mimetizarse como si fueran huevos de mariposa, ¿no? Entonces las mariposas hembra van a observar estas manchas, estos como huevitos, y ya no van a venir a poner los huevos acá en estas hojas. Entonces la planta como que se salva, puede ser infestada de estas larvas. Esta es una especialización muy interesante y especialmente se ve acá en el grupo del subgénero de Caloba. Pero también estas formas pueden estar presentes a nivel del peciolo, ¿no? Nectarios que imitan huevos de mariposa, o a nivel también de en los arcillos. Bueno, entonces han podido observar que no todas estas estructuras están así al azar, ¿no? Hay una implicancia ecológica, hay presión por animales, y que no todos los visitantes que pues están ahí con las pasifloras van a ser polinizadores, ¿no? También tienen insectos plagas. Bueno, mencionar finalmente que también hay mutualismos. La planta le da a otros animales una recompensa para que ellos también les den una ayuda. Y es el caso, por ejemplo, de las hormigas, ¿no? Cuando a través de los nectarios extraflorales, aquí en el peciolo, vienen estas hormigas en ciertas horas pico del día, especialmente el mediodía. Yo he podido observar esto personalmente, que los nectarios aparecen como una gota debajo de la hoja y sobre los peciolos. Entonces las hormigas visitan esta planta y están todo el día ahí patrullando la planta. Bueno, hasta la noche que ya se guardan. Y bueno, en estas visitas, ningún otro insecto pues se va a atrever a venir acá sobre la planta, o las mariposas a ovipositar, ¿no? Porque muchas hormigas, en el caso por ejemplo de las especies selváticas, son muy territoriales, muy agresivas, y pues pueden matar a estos insectos, ¿no? Entonces de esta manera estas hormigas reciben el alimento de la planta y le dan una protección. Pueden ver acá por ejemplo una hormiga, esta toma sobre Passiflora auriculata. Acá están tomando el líquido de su nectario y sacan el peciolo. Y bueno, en el caso de hormigas, o sea, formicide, también hablamos de las avispas dentro de himenópteros. Las avispas también son visitantes frecuentes de las pasifloras, no solo para polinizar, sino también visitan por los nectarios que están en las hojas. Y yo he visto también esto en vivo y en directo, donde las avispas están ahí prendidas debajo de las hojas, ¿no? Para tomar este líquido. Y en ese caso también pueden funcionar como una defensa a la planta contra herbivoría. Acá pueden ver, por ejemplo, esta avispa gelaya, que ha capturado una larva de Liconium sara, justamente de estas mariposas, y bueno, se la está comiendo, ¿no? Entonces pueden ver también que existe mutualismo, ¿no? La planta le da una recompensa a ciertos insectos y estos los protegen. Y bueno, qué importante tiene para nosotros, ¿no? Para el ser humano. Lo que más explotado de las pasifloras son los frutos. Tenemos frutos que tienen una importancia comercial. Los más conocidos, por ejemplo, acá en el Perú, son el maracuyá, la granadilla, ¿no? ¿Quién no come una granadilla dulce? El tumbo, que es uno de los frutos más grandes del género, donde se aprovecha pues su arilo, su pulpa. Vemos acá el mesocarpo que también se come. En la zona andina estos frutos largos, ¿no? Típicos de los poroporos, que crecen en la sierra, que tienen pues esas flores rosadas que han visto de tubo floral. Y otros países como Colombia, Ecuador, también aprovechan otros frutos de otras especies. La industria también ha aprovechado las pasifloras, ya que sus hojas contienen sustancias que son ansiolíticas, relajantes, ayudan a dormir. Y bueno, la industria de la belleza también ha aprovechado algunos metabolitos como los flavonoides, ¿no? Para elaborar cremas faciales y todas cosas de ese rubro. Y bueno, mencionar las flores y aquellas especies que tienen una vistosidad tremenda de sus flores, ¿no? Han sido aprovechadas dentro de la horticultura, con su potencial ornamental. Y bueno, mencionar acá el caso de Europa, ¿no? Que es el continente que nos lleva a la partida en este caso, ¿no? Donde ellos hasta inclusive han hecho híbridos. Este que ven acá es un híbrido, esta flor azul,
entre especies nativas, ¿no? Y hoy en día están a la vanguardia con la explotación de estas plantas, ¿no? Bueno, ahora sí, entrando al estudio, ya los he metido en contexto de las pasifloras para que conozcan más o menos todo lo que representa este grupo en el mundo, ¿no? Con sus utilidades, su importancia para el hombre, su importancia ecológica. Ahora vamos a ver lo que trató mi tesis en aquella época, ¿no? La idea mía era buscar cuántas especies de pasiflora están presentes aquí en Lambayeque, aquí en la parte noreste del Perú. Bueno, lo típico de estos trabajos es empezar a revisar los antecedentes, ¿no? ¿Qué se ha hecho en el Perú acerca del género? Por los años 40 teníamos con Flora of Perú de Francis McBride 70 especies, ya un número ya seguro. Posteriormente las especies aumentaron con el catálogo de Bracuizaruchi en el 93 y pues llegamos hasta las 91 especies en 2006 con la publicación de el libro rojo de plantas endémicas, ¿no? Y conocido en la actualidad. Y ya tenemos acá un número de endemismos tentativo, ¿no? 25 endemismos para el Perú. Entonces ahora la tarea era averiguar cuánto de esto está presente aquí en Lambayeque. Bueno, en el año 93, con el catálogo de Bracuizaruchi, solamente se tuvo 2 especies reportadas y nada más. Yo tuve que revisar aquí algunas publicaciones ya del género y me enteré pues por ahí que en algunas colecciones se mencionaban reportes para Lambayeque. Es así como en el 97 teníamos una especie más y en el 2001 otra especie más, ¿no? Y bueno, acá recalco hasta 2014, que es la época en que ya di a conocer mi trabajo de tesis. Entonces teníamos 4 especies para el Lambayeque, ¿no? Esto estaba para revisar, ¿no? La verdad yo no me sentía tranquilo con tan poco número de especies para esta región, ¿no? Y bueno, en la metodología de estos trabajos, como ya se conoce en botánica, primero hay que estudiar el grupo bien, el grupo que vas a revisar. En mis inicios, pues 2007, 2008, no tuve la facilidad de lo que es ahora, ¿no? Que puedo hasta buscar simplemente desde mi teléfono celular y accedo a la información. Aquí se tenía que buscar literatura física, o sea, tener los libros o copias de los libros. Y fue bastante difícil, me acuerdo que ya hasta el momento en que yo ya quería tirar la toalla porque no había literatura disponible, ¿no? Y otra cosa, que lo poco que había estaba en inglés. Y en esa época, pues, el idioma inglés también era se puede decir así, una barrera para mí, ¿no? Pero que la pude saltar fácilmente. Una vez que yo ya aprendí el género, lo estudié bien, me agencié de libros, ya empecé a la parte de la visita de los herbarios, ¿no? Esto es bien importante porque acá vas a ver las plantas pues herborizadas en la cartulina, montadas, y vas a ver esto de acá es muy importante, ¿no? Que es el voucher lexicata. Con estos datos yo pude armar mi base de datos propia, de todo lo que encontraba dentro de la región Lambayeque y de sus zonas aledañas. Aquí en los herbarios encontré bastante material indeterminado, ¿no? Y que como ya iba aprendiendo en esos años y el género, ya incluso tuve la destreza de poder identificar por ahí algunas colecciones, ¿no? Y eso me iba sirviendo a mí pues para seguir avanzando. Nada pues se gana si no se pone en práctica. Algunos herbarios que visité acá, por ejemplo, el herbario de la Universidad de Cajamarca Nacional, acá recuerdo que tuve una conversación bien amena con el doctor, que en vida fue Isidoro Sánchez Vega, la primera vez también que lo conocía. Hablamos bastante sobre las pasifloras de Cajamarca, y justamente en los días posteriores él iba a salir a campo, pero yo pues yo ya me iba, ¿no? Solamente era un día que estaba acá de visita. El herbario de Trujillo también, donde he revisado colecciones muy interesantes. El herbario de la misma Universidad Pedro Ruiz Gallo,
que lo he visitado y lo he revisitado, ¿no? Revisando sus colecciones. Últimamente pude visitar también el herbario de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Y obviamente esto de acá, ¿no? Que son las colecciones virtuales que nos dan los herbarios ya vía web. Entrar a través de las bases de datos que están disponibles. Y todo esto de acá, lo físico y lo virtual, pues fue bastante importante porque pude acrecentar mi conocimiento y pude aumentar mi base de datos. Y bueno, esto no solo quedó acá, también habría que ir al campo, porque habría que reconfirmar todo lo que está acá, todo lo que está en los libros, todo lo que está acá depositado, ¿no? Y bueno, las salidas desde esa época a campo, ya hasta este año calculo han sido bastantes, no sé si ya llegarán hasta las 100 salidas. Y cada salida a campo era pues una incursión, no se sabía el objetivo que iba a tener, ¿no? Porque muchas veces yo he visitado campo persiguiendo una especie y encontraba otra, o me iba por una y encontraba tres, ¿no? Eso se veía interesante. Y el propósito de esto era pues colectar las plantas para poder observarlas bajo estereomicroscopio y hacer una descripción fiel de las especies, con disecciones, con medidas, mucha fotografía, y finalmente esto iba a la base de datos para, en este caso, la investigación. Bueno, voy a dejar un ratito de compartir, voy a mostrarles un poco sobre el área de estudio para que también entren en contexto. A ver, voy a poner acá. Y les voy a presentar esta ventana de acá del Google, el Google Earth. ¿Me avisan si lo ven? ¿Se puede visualizar? Sí. Perfecto. Bueno, estamos acá en el Perú, pues no en Sudamérica. Nos vamos a la zona noreste y llegamos a Lambayeque, ¿no? Lo pueden observar. Vamos a darle un poco la vuelta. Bien, aquí. Este es el departamento de Lambayeque. Como pueden ver, la mayor parte del área es zona desértica. Y esto pues ha llevado a pensar a muchos que Lambayeque solamente sean playas, desiertos, bosque seco y algarrobos, ¿no? Como la mayoría lo conoce. Sin embargo, pocos saben que tenemos zona andina, aunque en menor grado, pero está en esta zona y un poquito en esta parte de acá, ¿no? Yéndonos hacia el este. Entonces, hablar de 4 especies solamente para todo este departamento, teniendo zona andina, pues es algo loco, ¿no? Porque falta mucha exploración. Y ese fue el motivo, pues, que me llevó a la salida del campo, aprovechando en este caso el sistema vial que tenemos actual, en algunos casos ya mejorado, y mi meta fue pues adentrarme en esta parte, ¿no? Que era la zona inexplorada de Lambayeque. De acá tenemos, bueno, para la época cuando yo estaba haciendo mis estudios, pocas colecciones. Más se ha colectado en los herbarios, especialmente en el nuestro, en el Pedro Ruiz Gallo, de las zonas aledañas, o de la zona de la franja desértica, o de la zona aledaña de acá con La Libertad, o con Cajamarca, o con Piura, pero poco tenemos de acá. Y si lo tenemos, no está identificado. Entonces, bueno, valiéndome de las salidas a campo, en este caso, por ejemplo, pude visitar esta parte de acá, que corresponde ya al distrito de Salas, el distrito de Cañaris, el distrito de Cañaris acá y el distrito de Incahuasi. Estos 3 distritos fueron clave porque para mí ahí estaba la mayor acumulación de especies que faltaba reportar, pues, ¿no? Entonces es así como se iniciaron las salidas desde el año pues 2008, 2009, aprovechando también salidas con otro motivo. Yo pues me metí ahí en los viajes y mientras iban las personas a su objetivo, yo estaba pues por ahí buscando también pasifloras, ¿no? En la vegetación. Por ejemplo, esta parte de acá
se pudo acceder por esta vía, que es la provincia de Ferreñafe, y que se va hasta el distrito de Incahuasi. En esta zona existe un área natural protegida, que es la reserva de la Quipampa. Lamentablemente, en la época en que yo estaba haciendo mi tesis, pues no pude acceder a poder revisar esta área, ¿no? Con todos los permisos disponibles, porque no era tan fácil como lo es ahora. Entonces, bueno, me adentré más acá y pude visitar el área de Incahuasi y alrededores, ¿no? Que es un pueblito que está por acá. Ojo, esta zona de acá es piedemonte andino. Si nos adentramos, tenemos bosques montanos, tanto para la parte occidental, que son estos de acá, y para la otra cara tenemos estos bosques de la parte oriental que corresponden al distrito de Cañaris. Entonces, bueno, para los que no conocían, tenemos estos dos tipos de bosque en Lambayeque. Tenemos esta parte de acá, que es la Jalca, muy representativa aquí en Lambayeque, sin embargo, muy depredada también, muy alterada. Podemos ver que tenemos sistemas de lagunas incluso, más de 3.000 metros. Estas zonas inhóspitas, poco exploradas, la verdad, y yo pienso que acá deben haber muchas novedades botánicas en otras familias, ¿no? Y esta parte de acá que es el distrito de Cañaris, ¿no? Entonces las salidas estuvieron más puntuales a esta área, y pues lo que encontré ahí con el pasar de los años fue muy interesante, y gracias a ello pues pude realizar lo que es mi sustentación de tesis en esa época. Ahora vamos a regresar a la anterior y vamos a regresar a las diapositivas. Bien, yo creo que se pueden ver las diapositivas de nuevo. ¿Me confirman? Sí se ve. Genial. Bueno, vayamos a los resultados. ¿Qué ha pasado, no? Después de todo esto que se ha hecho. Se reportaron 13 especies hasta 2014, ¿no? Imagínense, de 4 especies que teníamos para Lambayeque de pasifloras, 13 especies, más de la mitad. Esto fue un gran avance. Y pueden darse cuenta que desde ese año hasta este año, 2014 a 2020, tenemos 19 especies reportadas para Lambayeque, 16 aceptadas y 3 en estudio, ¿no? Y esto justamente se da, pues, este desbalance también porque en aquella época una pieza de rompecabezas que faltó para completar todo el departamento de Lambayeque justamente fue el distrito de Cañaris. En esa época había conflicto social, no era posible acceder ahí con seguridad, había problemas con minería típicos, y bueno, ya posteriormente esto se ha calmado, aunque posiblemente va a volver el otro año, ¿no? Lamentablemente, y permitió pues acceder a áreas que eran desconocidas para mí, donde pude encontrar cosas que no había encontrado hasta este año, ¿no? 2014. De los 6 subgéneros que vieron en Pasiflora, solo 2 están presentes en Lambayeque y son los más numerosos. Pasiflora con 11 especies y Decaloa con 8 especies. Se reportan 3 endemismos peruanos, ¿no? O sea, especies que solamente se van a desarrollar en territorio del Perú. Acá están las 19 especies. En su clasificación infragenérica, como les dije, el subgénero Pasiflora y el subgénero Decaloa. Bueno, la clasificación infragenérica sigue todavía, ¿no? No solo queda acá, vienen supersecciones, vienen secciones, vienen series, pero bueno, no voy a entrar mucho en eso porque cada una tiene su razón de ser, ¿no? ¿Por qué están creadas? De todas estas especies tenemos 15 que son nuevos registros, 3 especies son endemismos peruanos, 5 especies están amenazadas, bueno, esto de acuerdo a las categorías que nos da la Unión Internacional, ¿no? Para la conservación de la naturaleza. 2 especies resultaron ser nuevas para la ciencia. Esto también fue muy interesante, ya que en este tipo de estudios, pues, es inevitable toparse con material que no calce en ninguna descripción disponible en la época, ¿no? Entonces son especies nuevas, hay que escribirlas, hay que publicarlas, darlas a conocer.
Y 3 especies que todavía están en estudio, ¿no? Posiblemente pueden ser nuevas. Este año tenían la esperanza de poder avanzar al menos con una de ellas, pero bueno, apareció el coronavirus y frenó todo. Esperemos que el próximo año se pueda seguir con esto. Bueno, ahora para entrar a hablar de las especies que encontré, estos son los 2 grupos grandes que se encontraron, subgénero Passiflora y subgénero Decaloba. Aquí hay algunas diferencias con las especies lambayecanas, ¿no?, presentes acá, que encontré entre estos 2 subgéneros. El primero, por ejemplo, en que son trepadoras gruesas, herbáceas o semileñosas, el subgénero Passiflora, y las Decaloba son más herbáceas, ¿no? O sea que estas son más fuertes, más robustas, y estas son más delicadas. Las hojas en el subgénero Passiflora, para las especies encontradas en Lambayeque, nunca van a ser variegadas. Con variedad me refiero a esto que pueden observar en esta hoja. Estas máculas blancas que van también desde el tono rojizo a morado, no las vamos a encontrar en este grupo. Siempre las hojas van a ser verdes. Pero en Decaloba sí va a estar presente. Especialmente en las hojas juveniles. Y esto también puede ser un indicio para despistar, como les hablé, a las mariposas. Pueden presentar nectarios laminares marginales, nunca abaxiales. Y las otras pueden presentar nectarios laminares abaxiales, nunca marginales. ¿A qué se refiere esto? Que en este subgénero los nectarios van a estar ubicados aquí, si las hojas y la configuración de la hoja lo permite, aquí en el borde, en el margen. Pero nunca van a estar acá sobre la lámina. O sea, nunca vamos a ver los ocelos amarillos que vimos en las Decaloba, esas que imitaban a los huevitos, nunca las vamos a ver en este subgénero. Sin embargo, acá sí van a estar presentes, ¿no? Pero nunca vamos a encontrar nectarios en los márgenes. O sea, es una regla, ¿no? Mientras que acá sí, acá no. Bueno, el hipanto puede ser inconspicua, muy alargado, ¿no? La parte del perianto que les comenté que puede presentarse normal o muy elongada formando un tubo floral. Y acá pues también se presenta generalmente de una manera no muy vistosa, ¿no? Puede elongarse un poco, pero en las especies encontradas en Lambayeque no se presenta esta característica. Las flores acá son más grandes, alcanzan hasta los 12 centímetros, mientras que en el subgénero Decaloba las flores van a ser más pequeñas, hasta los 5 centímetros de diámetro, ¿no? Flores muy pequeñitas. La corona acá puede ir desde muy vistosa, muy conspicua, a reducida, como lo que vieron en las flores que tienen tubo floral, la corona reducida a un anillo o a dientes. Y acá pues la corona va a ser inconspicua, ¿no? No va a ser muy vistosa ni muy colorida, pero va a estar presente. La corona puede tener 3 a 6 series de filamentos, mientras que acá 1 a 2 series nada más, ¿no? Esto es lo que les comenté. Las series son las vueltas que da una fila de coronas, perdón, de filamentos. Por ejemplo, acá deben haber como 3 series, 1, 2, 3 superpuestas, y es por eso que vemos muy copioso acá la corona. Y sin embargo acá pues vemos una sola serie, ¿no? Los filamentos los podemos contar acá más fácil que acá. Y el opérculum, ¿no? Esa membrana que se empalmaba con el himen, que como vieron en la estructura interna formaba la traba para proteger la cámara del néctar. En las especies del subgénero Passiflora tiende a ser liso y en las Decaloba tiende a doblarse, a plegarse. Bueno, conociendo ya algunas características de estos 2 grupos, vamos a pasar a las especies en sí. El primer subgénero Passiflora, y estas son las especies halladas en Lambayeque. Vamos a empezar con estas 5 primeras, que son las que tienen corona vistosa. Bueno, esta es la infraclasificación, ¿no?, que vieron ahí, y esto sigue, porque aparte de supersecciones hay secciones y hay series, ¿no? Pero esto lo voy a obviar por esta oportunidad. Passiflora edulis, ¿no? ¿Quién no ha comido maracuyá en jugos, en postres, porque este es un fruto ácido? Esta es su flor del maracuyá, la corona muy vistosa, grande, filamentos blancos y teñidos de púrpura, de la mitad hacia la base. Pueden ver el aparato sexual muy prominente, los 3 estilos, los 5 estambres. Esta es una especie cultivada,
muy cultivada aquí en la zona costera. Es típico de zonas calientes, cálidas. Sin embargo, por ahí encontré algunas plantas ya para zona templada, ¿no? Pero ya las plantas se estresan a ese nivel, ¿no? Son más de zonas bajas, cálidas, ¿no? Passiflora edulis tiene dos presentaciones, dos formas de fruto amarillo, que es la forma flavicarpa, que es la más conocida, y la de fruto morado, ¿no? Que casi pocos conocen, que también se comercializa. Passiflora doricii, esta ya es una especie silvestre, nadie la cultiva. Esta es una especie endémica del Perú, solo la tenemos acá presente. Acá vemos un fruto y vemos su corona muy vistosa, ¿no? Así como la del maracuyá, es blanca los filamentos, pero están con muchas bandas púrpuras, y la parte central donde se puede ver ya la corona interna de un color amarillento verdoso. Otra cosa interesante de esta especie es, como pueden ver acá, los sépalos. En la parte inferior se hacen más gruesos y rematan en una uña, ¿no? Esta especie es una especie recientemente publicada, hace algunos años, y no la incluí en el trabajo original de 2014, ¿no? Pero es que no la van a encontrar ahí, porque todavía no estaba publicada. Y ha sido encontrada pues en la zona andina del distrito de Salas, ya por el límite con Incahuasi y Cañari, ¿no? Por ahí hay unas zonas bien interesantes de bosques, y por ahí la encontré, ¿no? Pero también tiene poblaciones en Cajamarca y en Piura. Passiflora vesicaria, esta es bien conocida, como una maleza que invade las chacras, los campos de cultivo, incluso en las calles, ¿no? En las ciudades también está presente. La flor es más pequeña, como pueden ver, he puesto las fotos acá para que tengan una idea de la escala de la flor, más o menos. La corona es blanca, teñida de violeta a rojizo en la parte de la base. Y una característica que la diferencia del resto es que esta planta tiene un involucro de brácteas partidas, o sea que están sectadas, 1, 2 o 3 veces partidas. Incluso llega a envolver el fruto aún estando inmaduro. Y bueno, el follaje de esta especie tiene pelos glandulares. Por eso es que cuando estos pelos, emiten un aceite que emite un olor no muy agradable. Por eso es que cuando se frota el follaje de esta especie, pues huele mal, ¿no? Y bueno, muchos se estarán preguntando, pero esto no era de Passiflora fétida, ¿no? Para los que conocen un poco de la flora. Recientemente, ya hace algunos años, salió un trabajo donde se hablaba pues de esta especie y que su nombre correspondería a Passiflora vesicaria. Sin embargo, Passiflora fétida también está presente en el Perú, pero tiene otra apariencia. Estamos a la espera de estudios moleculares de un colega que justamente está estudiando todas las especies de este grupo. Esta es la sección Dysosmia, dentro de la supersección Stipulata, y que alberga todas estas passifloras con esta característica, ¿no? Que tienen este involucro partido, sus brácteas partidas. Acá podemos ver el fruto, muy pequeñito, como una pequeña granadilla. Le dicen ñorbo, le dicen también granadilla de culebra o granadilla cimarrona. Y pueden ver acá que apenas hay algunas semillas, ¿no? Envueltas en arilo. Pasamos de las flores pequeñas a la más grande, Passiflora quadrangularis, el tumbo. ¿Quién no ha comido tumbo en postre, en jugo, ¿no? Este es uno de posee los frutos más grandes en el género, y aquí en Lambayeque es el fruto más grande. La flor es muy grande, es prominente, los sépalos son muy carnosos. La corona, pueden ver acá, de un color morado, teñida de bandas púrpuras a blanquecinas hacia la parte central, androginóforo levantando la parte sexual. Y esta pues es una parra bien fuerte, bien gruesa, ¿no? Si habrán visto los tumbos cuando les ponen su emparrado para que se guíe, son muy gruesas, ¿no? Y justamente su epíteto quadrangularis hace honor a los tallos, ya que los tallos forman 4 ángulos. Esta especie también es cultivada y está presente, pues, al igual que el maracuyá, en las zonas cálidas, donde florean fácilmente. Me olvidé decir, vesicaria también está presente en la zona cálida, correspondiente justamente a edulis y a quadrangularis. No la vamos a encontrar en zonas templadas ni en frías. Y finalmente, bueno, la granadilla, ¿no? Passiflora ligularis. ¿Cuántos no han comido también granadilla y de repente no saben que es también una flor de la pasión?
La granadilla también tiene una flor de regular tamaño, muy conspicua, la corona de filamentos blanquecinos, bandeados, que de púrpura, morado, hasta el rojizo en la parte central, y el típico fruto, ¿no? Muy dulce que se consume. Estas también son parras muy gruesas, robustas, al igual que el tumbo. Y esta es una especie de la zona andina, de la sierra. Florecen en frío, en un clima más o menos ya templado a frío. No vamos a encontrar granadillas creciendo en el nivel de la costa, a no ser que las injerten, ¿no? Por ahí hay injertos ya que se han hecho sobre maracuyá, por ejemplo, ¿no? Y hay producciones aprovechando el frío de las zonas cercanas al mar, así es. Algunos productores han aprovechado esto, ¿no? Para producir granadillas en la costa, algo raro. A diferencia de todas las demás flores, la granadilla es la única que va a tener las flores péndulas. Es decir, nunca las vamos a encontrar de una manera erguida o levantadas horizontalmente, siempre van a estar colgando. El tumbo también tiene una ligera posición parecida a la granadilla o de una forma horizontal. Y estas otras tres siempre van a estar erguidas, ¿no? Mirando hacia arriba. Y bueno, la granadilla aquí en Lambayeque ha sido encontrada pues en la zona andina de Cañaris, donde se le cultiva bastante, ¿no? De una manera rústica y produce frutos muy, muy deliciosos. Bueno, acá una idea para que tengan del hábito de estas especies, Passiflora vesicaria, ¿no? Que más se comporta como una maleza. Cuando uno encuentra un soporte tiende a ser rastrera. El maracuyá, con sus típicas hojas trilobadas, aserradas, pueden ver acá la flor para que tengan una idea del tamaño de la hoja. Passiflora doricie, esta es una especie silvestre con hojas trilobuladas. Passiflora ligularis, la granadilla, ¿no? Con sus típicas hojas acorazonadas, muy lustrosas. Y pueden ver acá la flor colgando, ¿no? Como les mencioné, la única que la vamos a encontrar así. Y bueno, este tumbo, cuando tuve una foto mejor, tenía, pero no la encontraba. Se pueden ver las hojas que no están en buen estado, pero son también muy conspicuas, como la de la granadilla. Y pueden ver en el tumbo estos órganos de acá, ¿no? Que son las estípulas que les mencioné, ¿no? Estos órganos foliáceos que abrazan acá los nudos donde nacen las hojas. Bueno, seguimos en el subgénero Passiflora y pasamos de las especies que tienen la corona muy vistosa a las que no tienen la corona muy vistosa, pero tienen el tubo floral desarrollado. En Lambayeque se encontraron hasta el momento 5 especies, se han reportado mediante este trabajo. Algunas de ellas no han sido incluidas en el trabajo pues original de 2014 porque todavía no se tenía la certeza de que estén dentro del territorio, aunque sí se hallaron en zonas adyacentes, ¿no? Sin embargo, ya años después, visitando el distrito que faltaba, Cañaris, pudimos encontrar las que faltaban. Passiflora cumbalensis, como pueden ver, tiene el tubo floral desarrollado, de color rosado, también tiende a ponerse púrpura, es colgante, los pedúnculos que sostienen a la flor son delicados, de apariencia delicada. El tubo es muy largo, y acá podemos observar un fruto, ¿no? Encontré que por ahí que le decían luquín. Esta Passiflora cumbalensis fue encontrada, como les dije, solamente en el distrito de Cañaris, en la zona de los bosques montanos, bosques de neblina. Passiflora matthewsi es otra también parecida a estas, pero nunca va a tener las flores péndulas, siempre va a tener esta presentación, flores horizontales o levantadas hacia arriba. El tubo floral es verdoso, es más pequeño, a diferencia de cumbalensis, tiene pubescencia y podemos ver acá un fruto en desarrollo, ¿no? Que se seca la parte del hipanto, el perianto y el fruto está en desarrollo. Passiflora matthewsi fue hallada solamente en el distrito de Incahuasi, tanto para su zona ya de la Jalca, como en sus límites con el distrito de Salas. Y les hablo pues de 2.700 metros hasta 3.000 metros, 3.200 metros. Típica de zonas frías, igual que cumbalensis. Passiflora tripartita, variedad molísima, esta es bien conocida, y fue encontrada también en Lambayeque, típica por sus flores tubulares, el tubo verdoso muy ensanchado,
Pueden ver las brácteas aquí bien presas aquí a la base del tubo. La corola campanulada, de este color, los sépalos verdosos, acá rosado, ¿no? Un color rosado magenta, muy fuerte en algunas ocasiones. El pedúnculo es muy grueso, a diferencia de Cumbalensis. Y bueno, el fruto que le llaman poroporo, ¿no? Que es un fruto aprovechado en la zona andina, ¿no? Poco lo he visto que lo consuman acá en la costa, sin embargo lo traen a vender, al menos aquí en Lambayeque. Este fruto tiene que ser una forma más oblonga. Vemos acá las semillas envueltas aquí en su arilo, anaranjado. Y bueno, esta fue encontrada en el distrito de Incahuasi, por encima de los 2.700 metros. Passiflora terminiana, que es otro poroporo también. A diferencia de esta, pueden ver rápidamente la diferencia de la flor. Las brácteas ya no están adpresas al tubo, sino que están más ensanchadas. El tubo floral acá es muy ancho, que es más estrecho. Y la presentación de la flor, ¿no? Mientras que acá es campanulada, lo vemos acá que acá es reflexo. Cuando llegan a la antesis total, la flor se ve así, ¿no? Más abierta. Y esas son las diferencias más marcadas entre estos dos poroporos, ¿no? Que durante mucho tiempo se pensaron que eran el mismo, porque solo se conocían pues los frutos. El fruto acá inclusive tiende a ser más fusiforme, más alargado. Y cuando maduran se ponen más amarillentos, inclusive yo he visto frutos hasta casi medio anaranjados, ¿no? Esta especie también fue hallada solamente en el distrito de Incahuasi. Y bueno, la diferencia de las otras cuatro, el color, ¿no? Passiflora manicata, que ya la vieron también al inicio cuando expliqué la estructura floral, fue hallada también en Lambayeque, en la zona del Piedemonte andino, del distrito de Salas, también en el distrito de Cañaris y también en el distrito de Incahuasi. El perianto acá es rojizo, como pueden ver, la corona ya se asoma por acá y es más conspicua que las otras de acá. Bueno, acá no se ven, pero acá están los dientes adentro, ¿no? Como les mencioné. A diferencia de estas, tiene la flor horizontal, ¿no? Erguida, hacia arriba. Le llaman luquín rojo, y este es su fruto, ¿no? Un fruto pequeñito, y que ocasionalmente la gente del campo lo come, pero también los pájaros. Bueno, acá para que tengan una idea del hábito de estas especies, Passiflora mathieusi, que es de la zona andina, pueden ver, como les dije, las flores siempre van a ser en esta posición, nunca péndulas. El tubo es más pequeño. El follaje, como ven acá, es bien distinto de las otras. Una cara lustrosa en el haz y en el embés es más claro. Estas hojas son más gruesas, más coriáceas. Acá están los dos poroporos, Passiflora terminiana y Passiflora tripartita, variedad mollísima. Las hojas son parecidas. Pueden acá ver las flores en antesis, acá también otra flor ya cerrándose. Aquí el tubo floral, bueno, les mencioné que es verdoso, pero también se puede teñir de púrpura, ¿no? Como ven acá. Y la principal diferencia, ¿no? Las brácteas que están acá presas al tubo, en mollísima, y acá en terminiana que están más ensanchadas, ¿no? Passiflora cumbalensis, a diferencia de las otras, pueden ver las hojas que son diferentes. Con diferentes me refiero a la disposición de las nervaduras. Pueden ver que la nervadura lateral con la nervadura central forman un ángulo de 90 grados, o que puede ser más, a diferencia de las otras que es un ángulo agudo, ¿no? O pueden ver acá y pueden ver acá. Aquí el tubo floral es un poco más largo, y bueno, acá está trepando, ¿no? Esta foto también fue tomada en el distrito de Cañaris. Y finalmente Passiflora manicata, ¿no? Que ya vieron de flores rojas, también de hojas trilobuladas, ¿no? Aquí está trepando un arbusto. Bueno, y finalmente el segundo grupo, el subgénero de Caloba. Como pueden ver, las flores ya se redujeron de tamaño, la corona también ya se redujo de tamaño, ya no es muy vistosa. Y este es el grupo de las preferidas por las mariposas, ¿no? Como les mencioné. Dentro de este subgénero tenemos tres subpersecciones de Caloba, Sieca y Auriculata. Empezamos con estas de acá. Y bueno, en el trabajo original, por ejemplo, no estaba incluida esta.
y aquí este es un nuevo registro de fines del 2019, Pasiflora andícola, y es una especie endémica. La tenemos acá presente en el Perú solamente, y pueden darse cuenta que, bueno, acá los pétalos ya son más pequeños que los sépalos, y la corona es más pequeñita, ¿no? Apenas se puede ver como algunos filamentos, pero ahí están presentes, blancos, bandeados de morado. Esta zona que ven acá es lo que les comenté, la tapa operculum limen, acá está cerrada, para proteger adentro que está la cámara del néctar, y el androginóforo, pues que eleva la parte sexual. Estas flores típicas son geminadas, es decir, salen de a dos, ya que pueden ver la prueba, ¿no? Dos frutitos en maduración, ¿no? Son pequeñitos. Todas estas flores también están, para que tengan una idea, en escala del tamaño, entre unas y otras. Y esta especie solamente tiene hasta el momento una población reportada en el distrito de Cañaris, en la cuenca del río Cañariaco. Y bueno, yo estoy muy preocupado por esta especie también porque el próximo año, como les comenté antes, se inicia un proyecto minero en esa zona y bueno, no sabemos qué va a pasar. Lo bueno es que también hay una población, la población original tipo que está en Huambos, en Cajamarca, en la parte central. Pero bueno, este es material genético lambayecano, ¿no? Entonces tenemos que protegerlo. Bueno, Pasiflora cisnana, otra de Caloba. Vemos que la corona es un poco más prominente, los pétalos ya son más grandes también, a diferencia que acá. Y una diferencia con las otras es que es la única y el género, aquí en Lambayeque, que va a tener un fruto tipo cápsula, o sea, no va a ser una baya. Este fruto se apertura, es dehiscente y libera las semillas, ¿no? Así se pone este color rojizo cuando ya madura. Y esta pues la he encontrado en las zonas templadas de los bosques occidentales, tanto del distrito de Salas, como parte también de los límites con Cajamarca. Bueno, Pasiflora punctata, típica de la zona cálida de acá del norte, invade fácilmente las chacras, los campos de cultivo, se le llama ñorbo. El típico fruto es una baya, es como del tamaño de una uva, de color negro, y pueden ver acá pues la corona, ¿no? Un tono amarillento que también varía bastante porque va hasta el pálido, hasta color crema, y en la parte central una banda morada, ¿no? Y blanco en la parte basal. Podemos ver acá nuevamente, como vimos acá, la traba, ¿no? Operculum limen, aquí es el operculum empalmado con el limen que da la vuelta, y protege pues la cámara del néctar aquí en el interior, ¿no? Esta especie es bien característica porque posee bastante heteroblastia, ¿no? De las hojas, varían. Justamente hace algunos años hice una nota en una revista sobre esta variación, ¿no? Ya saben, por la presión ejercida por las mariposas. Pasiflora viridescens, como su epíteto lo dice, viridescens, de color verdoso, lo pueden ver acá. Esta es una especie de la zona montana, de la zona de la sierra, del bosque húmedo. Fue allá en el distrito de Salas, en los límites con Cañaris y también dentro del distrito de Cañaris. La corona aquí, bueno, no es filamentosa, es un poco más gruesa, y algo característico es que yo siempre he encontrado en estas flores es que hay un animal que se come la corona, ¿no? Yo sufrí, me acuerdo, con esta especie para encontrar una flor completa, porque yo la necesitaba para describirla, para la tesis, y pucha, no la encontraba, ¿no? Hasta que por ahí encontré felizmente una flor. Lo que hacía también era colectar botones antes de abrir y ya ponerlos en agua para que abran, ¿no? Y pude ver pues la corona de esta singular especie. ¿Qué animal se la comerá? No sabemos, habría que hacer un estudio in situ, ¿no? Una diferencia con las demás es que esta flor va a ser péndula, o sea, va a estar colgando, ¿no? A diferencia de las otras que son horizontales o erguidas. Y bueno, acá ven su fruto, ¿no? Una baya alargada, que se pone negruzca cuando madura. Y bueno, pasamos a su perfección cieca con un solo representante aquí en Lambayeque, Pasiflora suberosa, ¿no? Suberosa porque cuando esta especie alcanza la adultez tiende a producir leño en su tallo, ¿no? En su tejido. Esta es la flor más pequeña de todo el género aquí en Lambayeque, la más pequeñita. Acá inclusive está un poco agrandada porque alcanza 1 centímetro, 1.5 nada más.
una florcita pequeña, no tan vistosa, y vemos acá su fruto, ¿no? Una baya pequeñita que se pone negra cuando madura. Esta especie ha sido encontrada en la zona también del piedemonte andino, aquí en Lambayeque, las zonas templadas, los bosques de neblina, y por ahí también en algunos cerros, ¿no? Porque tenemos algunos cerros aquí en Lambayeque que son como islas separadas de toda la cadena montañosa, y por ahí también se encontró esta especie trepando. Y Passiflora sagastigi, la última, Sagasti en honor al profesor pues Abundio Sagasti, reconocido botánico del departamento, en el departamento de la Libertad, que ya no está con nosotros, y se le dedicó a esta especie. Ese es otro endemismo del Perú, ¿no? Tenemos en este caso los dos endemismos, ya que faltaba. Bueno, la flor blanca, los pétalos más pequeños que los sépalos, y la corona, que en este caso va a tener unas protuberancias en la parte apical, ¿no? Otra característica de esta especie es que por la parte abaxial, bueno, acá no se ve, pero sí cuando está en un botón es de color rojizo, un rojo vino muy intenso. Esta especie solamente ha sido encontrada en el distrito de Incahuasi. Y el Incahuasi es una de las 3 poblaciones de esta especie endémica, porque esta está en Incahuasi, Lambayeque, está en Contumasá, en el área de Cajamarca, y en la provincia de Gran Chimú, en La Libertad, ¿no? Y zonas aledañas. Solo las tenemos en esas 3 ubicaciones. El típico fruto, pueden ver la baya, aquí una baya abierta que abrí para que puedan ver las semillas y el arilo anaranjado, ¿no? Que las envuelve. Y bueno, para que vean el hábito de estas especies, Passiflora andicola, una especie que en la etapa juvenil pues las hojas son muy diferentes a lo que ven ahorita en esta rama adulta. Passiflora viridescens, con flores más robustas, hojas más robustas, de un porte más fuerte, como pueden verlo acá. Passiflora punctata, como les comenté, esta especie que tiene bastante variación en la hoja, bastante plasticidad. Por ejemplo, para el que no sepa, pensará que esta es una especie y esta es otra. Sin embargo, es la misma especie, ¿no? Y ya saben que esto ha sido motivado y llevado por la presión de las mariposas heliconini. Passiflora cisnana, con sus hojas trilobuladas o bilobuladas, también varía bastante acá la parte del ápice de la hoja, ¿no? En el grado de división. Una diferencia con las demás es que acá no vamos a ver nectarios en la lámina, o sea, sobre la lámina, ¿no? Esta es una excepción. Acá sí, en la demás, pero acá no. Incluso acá no sé si se puede ver, pero hay algunos nectarios, algunos puntitos aquí en la base de la hoja, se pueden ver, pero acá no los vamos a ver. Passiflora suberosa, esta flor, la flor más pequeñita en el género, en este caso Lambayeque, con sus hojas trilobuladas, pueden ver acá las bayitas negras ya maduras, y acá mi mano, ¿no? Para que tengan una idea del tamaño. Esta es una de las especies que ha tenido más sinónimos en el género, ¿no? Y esto ha sido pues causa de la variación que tiene esta especie en las hojas. A veces los lóbulos son más largos, más estrechos o más ensanchados, y da la apariencia, como en el caso de punctata, que sean especies distintas, ¿no? Y es por ello que muchos la publicaban como especie nueva, sin embargo, pues ya se sabe hoy que todo eso corresponde a la misma especie, ¿no? Y Passiflora sagastigi, con su hábito, cabe en las hojas trilobuladas, ¿no? Este endemismo de acá del norte del Perú. Bueno, finalmente mencionar que todo esto ha sido una carrera, no ha sido fácil llegar a todo esto, pero han pasado ya, calculo ya 10 años en todo esto, y es un tema que tomé como interés para mi tesis y ya lo hice propio de mí, ¿no? Sigo investigando por mi cuenta, con apoyo de la universidad, con apoyo también de mi familia. En 2014 se publicó la tesis con las 13 especies que reportaban, ¿no? El aporte de 4 a 3 especies, 13, como ven acá, bueno, acá no se ve bien, pero hice 3 especies. Salió en 2014 en Acta Botánica Malacitana. Y bueno, posteriormente empecé a publicar las especies que no incluía acá y que resultaron ser nuevas. Acá, por ejemplo, en 2015 publicó Passiflora doricii, una passiflora que encontré que era nueva, y bueno, la escribí, la publiqué, pues, la dediqué en este caso a mi madre, Doricii, que ella se llama Doris.
Y bueno, acá le agradecí también bastante a la revista de San Marcos, ¿no? La revista Pernet Biología, porque me escogió como su portada para su número. Bueno, en 2019, el año pasado, nomás a finales, se encontró Pasiflora andícola, desarrollándose acá también en Lambayeque, y con eso se completó el estudio y se publicó, ¿no? Acá también le agradecí bastante esta revista argentina, ¿no? Darwiniana, revista del Instituto Darwinión, y que me escogió como su portada para este número. Y bueno, ya como algo más ambicioso y que yo he tenido en mente siempre desde que empecé este estudio, es abarcar la mayor parte del territorio para estudiar el género. Y bueno, inicialmente, como han visto, he partido de Lambayeque, pero yo he querido ir más allá. Y en este caso, pues, tomé como una plantilla así de referencia a esta zona que ven acá, Motape Huancabamba, que es una zona biogeográfica que se ha postulado ya desde los años 80 y se ha reforzado pues en los años 2000, 2002, con las publicaciones del doctor Weigen. Y es una zona interesante, ¿no? Donde calzan varias familias de grupos de plantas, como los asáceas, algunas asteráceas, el género fucsia, por ejemplo, ¿no? O las calceolarias, ¿no? Donde se ha detectado bastantes endemismos en esta zona, que alberga la parte noreste del Perú y la parte sur de Ecuador. Y me pareció interesante continuar los estudios de Pasiflora apuntados hacia esta zona, ¿no? Y como acá resido, pues, en esta área es más fácil. Y a diferencia de tomar estudios de todo el país, de todo el Perú, que la verdad es muy difícil abarcar todo el territorio, ¿no? Entonces hay que empezar de a pocos. Y es así como en 2015, por ejemplo, en una salida a Amazonas, recuerdo que fue una salida así imprevista porque salió de la nada y a fin de año, de varios días llegamos a esta zona, por acá, por el sur de Amazonas, está la cordillera Cayacaya, que son jalcas interesantes, y la verdad que me quedé con la boca abierta porque encontré cosas que nunca había visto y que de verdad quisiera volver allí a colectar porque sé que son cosas nuevas. Pero una de esas cosas tuve la oportunidad de haberla colectado, de haberla fotografiado, y que posteriormente la describí y resultó ser una especie nueva. Y es así como en 2015 se publica Pasiflora cubetiana, que vendría a ser mi primera especie nueva, ¿no? Que me atreví a publicar en una revista. Años después, visitando la región Cajamarca, en la parte norte, en la provincia de Jaén, me topé con otra especie también que era nueva. Se describió pues y se publicó, ¿no? Pasiflora jaenensis, en honor a la provincia, a la ciudad de Jaén. El área de Piura también me pareció muy interesante, y una de esas zonas es el área de Labra Porcuya, que ha sido un área revisitada a full. Yo creo que es el área que más colectas tengo de ahí y que más he visitado que otras zonas, ¿no? Y hace tiempo tenía en mira esta planta, esta especie, ¿no? Que justamente lleva el epíteto Santo Diatasi en honor al profesor Santo Diatas Quirós, que fue mi profesor de botánica, creo que de muchos acá en la Universidad Pedro Ruiz Gallo presentes en esta charla. Y bueno, él me decía, ¿no? Me decía Boris, esta planta, esta pasiflora es diferente, me decía, esto es otra cosa. Y yo como recién, bueno, estaba aprendiendo el género, les hablo de 2014, por ahí, 2013, yo no le tenía mucha atención, ¿no? Y peor que no la veía en flor, que siempre la encontraba en hoja o en fruto. Pero el fruto ya me parecía muy raro, ¿no? Es así como en las siguientes salidas a campo, en los años posteriores, pude encontrar material florido, y pues realmente era una nueva especie. Era algo diferente a todo lo que se había visto aquí en los alrededores, ¿no? Inclusive en el mismo Lambayeque. Y es así como preparo, la describo, pues, y sale publicada en 2019. Y este año, bueno, tengo varios pendientes con pasifloras encontradas en el campo, y es muy difícil a veces trabajar todo a la vez, ¿no? Es por eso que a veces reparto el trabajo por años. Y este año pues salió una publicación de una especie nueva, un trabajo conjunto con el doctor John McDougall, que es uno de los expertos en pasiflora,
y del que yo le agradezco bastante porque gracias a él también pude acceder a mucha bibliografía en mis épocas de inicios, ¿no? Con el género. Esta especie la encontré y habían reportes acá en la selva de San Ignacio, ¿no? Por esta zona hay sitios muy interesantes para explorar, en estas cejas de selva, del límite ya con Ecuador. Y encontramos la planta, se terminaron las descripciones, pues que faltaban algunos detalles por ultimar, y salió publicada este año, ¿no? En plena pandemia. La verdad fue una sorpresa porque no pensé que iba a salir una planta nueva en medio de este problema que tenemos, ¿no? Y bueno, esto todavía no ha quedado ahí. Yo espero que una vez que pase todo este problema sanitario, poder seguir con la investigación. Y otra cosa que me pone contento es saber que también hay gente interesada en estudiar el grupo, de que una sola persona es muy difícil abarcar, ¿no? Nada más, imagínense, yo empecé con esto y me estoy explayando esta zona, que será todo un país como el Perú, que es bien grande, ¿no? Y me da bastante gusto, por ejemplo, saber que hay gente que también está interesada en el género y que por ahí está estudiando, ¿no? Y que incluso ya está empezando a publicar. Y bueno, les dejo con esta fotografía que es cuando sustenté mi tesis, justamente las pasifloras, allá por 2014, 2015. Y bueno, les dejo mis redes sociales si tengan alguna duda y mi correo, ¿no? Les agradezco bastante, muchísimas gracias por su atención. Bien, agradecerte a ti, Boris, por haberte dado el tiempo para exponernos sobre esta familia que en realidad tiene bastante por investigar aún. Vamos a continuar ahora con las preguntas del chat. Edward Alarcón pregunta, bueno, te felicita por la ponencia y dice, si cuenta con una guía de pasifloras de Lambayeque sería genial, y si se pudiera realizar una comparación a nivel de semillas con fotografías a nivel de estereoscopio, porque servirían para los estudios ecológicos de dietas. Claro, una guía, ya hay una publicación que se hizo en 2014 y es gratuita, está en la web, donde se describen las especies, incluso hay una clave ahí para que se guíen. La idea, como menciona el amigo, es muy interesante, puede ser un catálogo, y un catálogo puede ser también completo con fotografías y eso, ¿no? Es algo que tengo en mente, y justamente esperar completar las especies de Lambayeque para dar una información ya completa, ¿no? Y ya no parcial como en la primera ocasión. Y en cuanto a las semillas, es también interesante. Hay trabajos, por ejemplo, en Venezuela, donde se han hecho catálogos de semillas, y es que la ornamentación de la semilla es bien interesante en el género, ayuda bastante a discriminar las especies. Ahí tenemos semillas surcadas, foveoladas, que tienen unos huecos interesantes, ¿no? Y que no las tiene otra especie. Y pues sería una idea interesante también hacerlo acá en el Perú, ¿no? Y empezar con Lambayeque, ¿no? Es algo también que tengo presente hacerlo. Bien, José Ayasta te felicita por tu ponencia y dice, una pregunta, en el año 2015 se publica Pasiflora salpoense para la libertad. ¿Qué afinidad a Pasiflora matthewsi, que la tenemos en Lambayeque? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues el parecido en campo es muy grande. Sí, José, gracias. Muy interesante tu pregunta, ¿no? Estas dos especies se parecen bastante en el campo, pero podemos ver diferencias marcadas, por ejemplo, aún sin ver la flor, en la hoja, ¿no? La hoja de Pasiflora salpoense, esta especie que publicó el doctor Segundo Leiva, tiende a ser más redondeada, si puedes darte cuenta, los foliolos, a diferencia de matthewsi, que los lóbulos son más, por así decirlo, puntiagudos, ¿no? La flor también es muy parecida, pero sí, podemos ver la forma de matthewsi, en este caso el perianto es más particular, ¿no? La forma distinta que tiene matthewsi y que tiene salpoense, ¿no? Actualmente salpoense está restringida a su localidad tipo, bueno, no sé si tendrá una distribución más amplia,
No la conozco, me gustaría conocerla directamente, esa especie, ¿no? Viajar ahí a la localidad de Salpo, creo que es el distrito, se llama así, por eso le llamaron salpuense, y poder colectarla, ¿no? Para hacer un transcorte de flor y evaluar todos esos detalles, ¿no? Y sí, tiene razón, pues es muy parecida a Passiflora mathieusi. Bien, Boris. Te llegan felicitaciones de Roger Barbosa, de la profesora María Isabel Olivos, de la profesora Consuelo Rojas y de Luis, y al mismo tiempo él te pregunta si has notado variaciones en las especies de Passiflora viridescens y Passiflora manicata en la región Lambayeque. Luis, sí. Passiflora viridescens, yo he notado variaciones, pero no tanto en Lambayeque, porque han sido, la verdad, pocos especímenes acá dentro de la región, pero sí afuera, en Cajamarca, en el área de Amazonas, ¿no? Y es especialmente en las hojas, por esta plasticidad que tienen las hojas, justamente pertenece esta especie al subgénero de Caloban, ¿no? Como les mencioné, una de las presiones para esta heteroblastia es las mariposas, ¿no? Sí, pues he encontrado hojas que son en este caso trilobuladas, en la parte del ápice varía bastante el grado de división, incluso en algunas parece que la hoja fuera entera, ¿no? Y a nivel de la flor también, tanto en la intensidad de la flor, el verde, en algunos casos más encendido, en otros casos más pálido, y la corona, ¿no? Pero la corona es un caso para estudiarlo más a fondo, pues como le mencioné, hay un herbívoro que se la come. Y a veces es bien difícil encontrar la corona completa en esta especie. Y bueno, en el caso de Passiflora manicata, justamente es una especie también con variaciones. Varía bastante, tanto aquí en la zona norte del Perú, como en la parte de Ecuador, donde también está distribuida, tanto en la forma de las hojas como en la presentación de la flor, ¿no? Pero de ahí no va más. Sí corresponden a la misma especie, ¿no? Como es común también estas variaciones de la hoja, nuevamente lo recargo, tienen una implicancia pues ecológica. Bien, te llegan felicitaciones de parte de José Ayasta, de la profesora Ana María Juárez, de la profesora Clara Cueva, y al mismo tiempo Ana Juárez te pregunta si, bueno, dice, una pregunta no taxonómica, pero ¿tienes conocimiento de acciones que busques potenciar el valor económico de las especies silvestres de la pasiflora? Claro, estas especies, como mencioné, tienen un bastante potencial, tanto sea por su fruta, como también un valor ornamental. A nivel acá del Perú, yo creo que INEA tiene un banco de semillas. Y creo que ahí dentro están especies de pasiflora, pero no tengo más información al respecto. Ahora, en cuanto al aprovechamiento de las especies silvestres, tenía un conocido en Lima, bueno, ya me he tenido más contacto con él hace mucho tiempo, y que estaba utilizando especies, por ejemplo, como Passiflora fétida en su tiempo, ¿no? Ahora Passiflora vesicaria, como patrón de injerto para las especies que se cultivan, como es maracuyá, como es el tumbo. Bueno, se sabe que también se usa el maracuyá como patrón para granadilla, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí especies silvestres no he tenido conocimiento de otra persona que encuentre así un potencial de valor económico, ¿no? Inclusive de las especies, los frutos que se cultivan, bueno, los frutos silvestres que se dan en la sierra, por ahí es algo, nada más mencionar los poroporos que son comerciales, pero el resto son frutos que pasan desapercibidos, ¿no? Que la gente lo come así ocasionalmente, y bueno, los frutos en la parte costera que se lo comen los pájaros, ¿no? Y es porque estos frutos, pues la mayoría no tienen buen sabor, son astringentes, son insípidos, e inclusive personalmente yo les digo, porque he tenido esa curiosidad de probar los frutos maduros de las pasifloras, no saben bien, inclusive huelen mal. Y, bueno, detalles como estos, pues,
y nos alejan pues, de querer aprovechar la mayoría de frutos, ¿no? Al menos por esta parte del país. Pero sin embargo en la selva hay especies interesantes, y, por ejemplo, semejantes a la granadilla, que pueden tener por ahí algún uso a nivel, al menos empezando, ¿no? Rural, como una explotación de los frutos, ¿no? En cuanto a otro tipo de explotación de valor económico, pues está la ornamental. Tenemos especies muy interesantes acá en el Perú, pero bueno, lamentablemente tampoco no hay personas dedicadas a eso, a que cultiven pasifloras. Yo, la verdad, de manera propia inicié esto hace muchos años. Las plantas que las encontraba, las colectaba, y por ahí del material que separaba para prensar y para evaluar en el laboratorio, me dejaba un poco ahí para yo cultivarlo, ¿no? Y lo que hacía, por ejemplo, era sembrar semillas de los frutos que encontraba. Propagaba también vegetativamente, es decir, estacas, esquejes, los hacía enraizar, y es posible esto porque ahora en la actualidad tengo algunas plantas creciendo en casa, y eso me ha servido como material de estudio también, para ahí ver algunas cositas que no se puede ver con tranquilidad en el campo, ¿no? Pero de ahí explotarlo como una manera ornamental sería interesante, pero buscar las especies más resaltantes para ellos, ¿no? Porque al menos acá las especies que tenemos por flor no son muy candidatas a eso. Bien, Jorge Granda te felicita por la ponencia y te consulta. Excelente presentación. Dijiste que Europa se estaban haciendo híbridos. ¿A nivel de Latinoamérica se está haciendo este tipo de estudios? Ya, en cuanto a híbridos, en Europa sí se está haciendo bastante, pero con el motivo ornamental. Ahora, aquí en Latinoamérica, y sé que en países como Colombia, de donde por supuesto también es muy diverso el género, el país con más reportes, hay algunos estudios y esfuerzos que se han hecho, ¿no? Especialmente en cruzar las pasifloras estas de tubo largo, que son los, bueno, acá le llamamos poroporos, pero allá tienen otro nombre, ¿no? Diferente. Y están cruzando con motivo de mejoramiento genético para hacer también especies más resistentes, por ejemplo, a los hongos, ya que hay hongos que malogran los frutos. Y por este motivo se cruzan pues especies silvestres de las que se sabe que toleran mejor el ataque de enfermedades con las especies cultivadas, ¿no? Bien, claro, la profesora Consuelo recalca en eso que los poroporos tienen un potencial económico tremendo, que en Colombia y Venezuela se exporta, inclusive se le llama curuba. Bueno, si no hay otra pregunta más, vamos a dar pase. El profesor Leopoldo está en línea, quiere consultar o hacer una acotación. Adelante, profesor. Gracias. Solamente para felicitar a Boris por el estudio minucioso de las pasifloras acá en la zona. Muchas gracias. Y por las nuevas especies que está publicando, y seguramente que con el tiempo va a doblar, va a duplicar el número de especies nuevas, ¿no?, que están por estudiarse. Yo le quería hacer una consulta. Hay una pasiflora por Contumasá y por Trujillo, más o menos a una altura de 2.600, 700 metros, que tiene las flores blancas erguidas pero grandes. Los pétalos son extendidos, ligeramente reflexos, y el fruto es una cápsula cuadrada, más o menos de unos 6 centímetros de ancho y de largo. Y yo cuando quise ver cómo es la pulpa, pensé encontrar un poroporo o algo así, ¿no? Y mi sorpresa es que es seco, con semillas, espacio seco. No lo he visto el fruto ya cuando se seca, lo he visto verde, ¿no? Con la epidermis verde. Cuando seca me imagino que se seca más. Y no sé qué especie es. Lo he visto en Salpo, lo he visto en el bosque de Cachile, en Contumasá, y también por Junín, por Tarma. Eso es lo que le quiero preguntar. Y por lo demás, una felicitación.
especial por su interés de estudiar esta familia. Muchísimas gracias, doctor Leopoldo. Justamente en una de sus salidas fue donde encontré pues mi primera especie que publiqué. Recuerdo esa salida que hubo hacia 2009, 2010, a fines de año fue, me acuerdo ya. Pocos días para celebrar el año nuevo y salimos en esa vuelta pues de Lambayeque, Cajamarca y hasta llegar a Amazonas, ¿no? Llegamos al área de Cayacaya, justamente ahí encontré esta especie que al vuelo, me acuerdo que la colecté y resultó pues ser nueva, ¿no? En cuanto a la especie que me refiere es Passiflora peduncularis. Esta es bien vistosa por sus flores blancas y justamente el epíteto hace honor a su pedúnculo, que son muy largos y las flores salen erguidas, ¿no? Paraditas. Y son blancas, son muy llamativas. Y claro, están especialmente en el área de Contumazá es también donde se le reporta. Sí. Gracias. Muy bien. Agradecerte, Boris, por haberte dado el tiempo para exponer este hermoso trabajo, completo trabajo. Quizá aún falta por estudiar más la región Lambayeque. Somos testigos de tu meticulosidad y paciencia para la investigación de esta familia y otras más. Esperamos poder seguir investigando, explorando esta hermosa región que pareciera que fuera pequeña, pero tiene muchas sorpresas aún por ofrecernos, por dar, muchos estudios por realizar. De nuevo, recalcarte las felicitaciones de parte del herbario Pedro Rigayo y agradecerte